Muy buenas tardes, queridos MOS. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Materia Oscura. Hoy vamos a hablar de una investigación sorprendente, un trabajo que sugiere que hace miles de millones de años la actividad volcánica, los volcanes, prepararon la Tierra para que pudiera tener, sorprenderos, una atmósfera rica en oxígeno, oxígeno del que depende la vida. Es decir, ¿son los volcanes los responsables del oxígeno que respiramos? Menuda pregunta, ¿no? Tenemos que remontarnos al principio de la Tierra, ¿no? Hace miles de millones de años, cuando la Tierra era un mundo joven, absolutamente diferente al de ahora. Ninguno de nosotros habría podido vivir allí, ¿no? Era un mundo absolutamente alienígena. Sin embargo, las primeras formas de vida unicelular se abrían paso con dificultad en las profundidades del océano. Ahí, bacterias anaeróbicas, anaeróbicas significa que no respiraban oxígeno porque no había oxígeno en la atmósfera, es decir, era un tipo de vida totalmente distinta a nosotros. Bueno, pues esas bacterias prosperaban en ese planeta en el que todavía no había aire, no existía el aire. Pero claro, el destino parece que tenía otros planes y bastante tiempo después, hace unos 3.500 millones de años, surgieron otro tipo de microorganismos que revolucionarios y que dominaron un arte que después sería fundamental, el arte de la fotosíntesis. Es decir, obtener energía directamente de la luz del sol. Eran las cianobacterias. Fue así, mientras empezaron a hacer su incansable trabajo de transformar la energía solar en energía, cuando las cianobacterias empezaron a liberar como un desecho, como un subproducto de su actividad metabólica, algo que cambiaría el curso de la historia, el oxígeno. Lo que nos dicen las teorías es que poco a poco, y después de miles de millones de años de trabajo de las cianobacterias, ese gas se fue acumulando lenta pero inexorablemente en la atmósfera y transformó un planeta que era prácticamente inhóspito en un vergel lleno de vida que es hoy. Hizo posible que pasara a ser de aquello a lo que es hoy. Hay un momento que los científicos llaman el gran evento de oxidación GOE, que marcó un antes y un después. Y a partir de ese momento, un momento geológico, no me refiero a un instante de un segundo, un momento geológico pueden ser hasta cientos de miles o millones de años, ¿no? Poquitos, pero un momento en la historia geológica de la Tierra, ¿no? Bueno, pues hubo un momento que marcó un antes y un después, y lo que antes no era más que un desecho tóxico, el oxígeno que mataba a los organismos que había entonces, porque era un veneno, pues se convirtió en el motor que hizo posible un nuevo tipo de vida, la vida compleja que nosotros conocemos. Los científicos piensan que el oxígeno empezó a ser abundante en la atmósfera hace unos 2.500 millones de años, debido al aumento relativamente rápido de aquellos organismos, ¿no?, que se multiplicaban a lo loco, ¿no? Pero se sabe muy poco, porque las cianobacterias consumían oxígeno también, se sabe muy poco de los, podríamos llamarlas ráfagas de oxígeno previas a ese gran evento de oxigenación. Es decir, de dónde surgieron las primeras bocanadas de aire que pusieron en marcha todo el mecanismo y que tiempo después darían a este gran evento de oxigenación y al surgimiento de los seres complejos y a que la vida en la Tierra pudiera ser como es hoy, ¿no? Estamos hablando de esas bocanadas previas que no surgieron de las cianobacterias, porque las cianobacterias estaban empezando en ese momento y que tienen que haber llegado de algún sitio. ¿De dónde salieron pues esas primeras bocanadas de aire? Bien, pues ese es justo el núcleo central de una investigación de científicos de la Universidad de Tokio, ¿no? Y han encontrado una forma en que aquellas primeras soplos de aire pudieron producirse. Un mecanismo que preparó el terreno para las cianobacterias y que, según un estudio publicado en una de las revistas de Nature, fue puesto en marcha
Pues eso, como os decía al principio, por la actividad volcánica. Pensadlo bien, el aire que respiramos, ¿qué es? Pues principalmente es nitrógeno, pues como un 78%, el oxígeno, del que dependen nuestras vidas, es un 21%, pero ese porcentaje, esa relación no siempre ha sido así. En la historia del planeta abundan muchos momentos en los que ese porcentaje era muy distinto, ¿no? Y si nos remontamos lo suficientemente atrás, digamos que a cualquier momento anterior a hace unos 3.000 millones de años, bueno, pues resulta que prácticamente no había oxígeno. Pero ¿cómo empezó entonces a verlo? ¿De dónde salió ese primer oxígeno que hizo posible todo lo demás? Bueno, pues según los investigadores hubo algunos precursores del GOE, de aquel gran evento de oxigenación. Una serie de eventos menores y que podrían indicar la naturaleza y el momento exactos de los cambios que permitieron mucho más tarde que ese gran evento de oxigenación pudiera empezar. Es verdad que la actividad de los microorganismos en el océano jugó un papel central, ¿no? Pero, dicen los investigadores en su estudio, escriben, que esto no habría llevado de forma inmediata a la oxigenación atmosférica, porque la cantidad de nutrientes en los océanos en aquel momento era muy limitada. Y eso restringía la actividad de las cianobacterias, que eran capaces de fotosíntesis, pero que no podían reproducirse en el número necesario. Probablemente, siguen diciendo los científicos, se necesitaron algunos eventos geológicos previos y masivos para sembrar los océanos con nutrientes, incluido el crecimiento de los continentes y, por supuesto, la actividad volcánica, que sabemos que sí que ocurrió. Bueno, pues con esta idea en la cabeza, los investigadores construyeron un modelo informático, para simular distintos aspectos clave en los cambios biológicos, geológicos y químicos durante lo que se llama el eón arcaico, que es hace entre 3.000 millones y 2.500 millones de años, ¿no? Y simularon la historia de la Tierra con distintos supuestos. Y entre todos los supuestos que probaron, hallaron que la actividad volcánica a gran escala era la única capaz de alimentar distintos momentos, distintos episodios durante los que niveles de dióxido de carbono en la atmósfera crecieron. El clima se calentó, aumentó el suministro de nutrientes en el océano, eso a su vez alimentó a la vida marina y eso hizo aumentar el oxígeno atmosférico. Sin embargo, ese aumento en el oxígeno de esta manera no era estable, sino que iba y venía en ráfagas. Y esas ráfagas que antes os definía como soplos o bocanadas es lo que los científicos pretendían comprender a qué se debían, ¿no? Bueno, pues de lo que se dieron cuenta los investigadores es que los momentos en los que esas bocanadas se produjeron, esas bocanadas de aire previas, ¿no?, pero temporales, coinciden con momentos de gran actividad volcánica. Consiguieron así los científicos asociar esas primeras bocanadas de aire con momentos de intensa actividad volcánica, y de esta forma consiguieron reconstruir con la mayor precisión que se ha conseguido hasta el momento los distintos episodios volcánicos que con sus ráfagas de oxígeno favorecieron la actividad de los primeros organismos capaces de hacer fotosíntesis y favorecieron las condiciones para que, como os he explicado, para que estos se reprodujeran en gran número y para que después dieran lugar al gran evento de oxigenación, ¿no? Porque estos organismos, bocanada a bocanada, episodio volcánico a episodio volcánico, se fueron multiplicando cada vez más, liberando cada vez más oxígeno a la atmósfera hasta llegar al GOE. Un evento, el GOE, por cierto, que también fue probablemente una de las primeras grandes extinciones masivas de la Tierra, porque los organismos anteriores, los que durante varios miles de millones de años habían estado dormineando en la Tierra y que no consumían oxígeno, los anaerobios, para ellos el oxígeno era un veneno. Y cuando el oxígeno empezó a ser muy abundante en la atmósfera, desaparecieron todos y fueron sustituidos por un nuevo tipo de microorganismos
capaces, o sea, que eran los eucariotas, organismos eucariotas, que tienen, porque los anteriores, los anaerobios, eran procariotas. ¿Qué significa esto? Pues los procariotas, su material genético está desordenado dentro de la membrana, dentro del cuerpo de esas células. Y surgieron estos nuevas células consumidoras de oxígeno, que son eucariotas, que tienen un núcleo dentro de la célula donde se reúne todo el material genético, ¿no?, que es de lo que estamos hechos. Y esas células resulta que tienen una capacidad extraordinaria, la capacidad de unirse entre ellas para ir formando organismos cada vez más complejos. Así es como empezó la inmensa variedad de criaturas pluricelulares hechas a más de una célula que hoy pueblan la Tierra. Una historia apasionante, todo tiene que ver con todo, y por fin los científicos han podido descubrir que aquellas primeras y espaciadas bocanadas de oxígeno necesarias para que las cianobacterias se pusieran en marcha y oxigenaran de verdad la atmósfera, fueron un regalo de los volcanes, de la actividad volcánica. Vivir para creer. La ciencia es así de estupenda y así de maravillosa. No dejéis de seguirnos, de suscribiros a nuestro canal y, por supuesto, nos vemos el miércoles que viene. Somos Mo.